Hay un momento que millones de latinoamericanos conocen con una familiaridad dolorosa y que ocurre con una regularidad casi matemática en sus vidas financieras, que es ese momento a mitad o al final del mes, donde el sueldo que parecía suficiente cuando llegó se ha evaporado de una forma que resulta difícil de explicar porque no hubo ningún gasto extraordinario, ninguna emergencia grave, ninguna decisión financiera obviamente equivocada, simplemente el dinero se fue como siempre se va, en pequeñas cantidades que individualmente no parecen significativas, pero que colectivamente consumieron todo el ingreso antes de que el mes terminara dejando la cuenta bancaria en cero o cerca de cero y la sensación familiar de volver a empezar el siguiente ciclo exactamente desde el mismo punto sin ningún avance real. Ese patrón no es una falla de carácter ni una señal de que la persona es irresponsable con su dinero, es el resultado predecible y casi inevitable de no tener reglas claras y simples que gobiernen las decisiones financieras cotidianas antes de que esas decisiones se tomen. Porque en ausencia de reglas, el comportamiento financiero por defecto de cualquier ser humano tiende hacia el gasto inmediato y no hacia el ahorro futuro, tendencia que el entorno de consumo latinoamericano con su publicidad constante, sus opciones de crédito fácil y su presión social hacia el gasto visible amplifica de forma significativa todos los días. En este video vamos a darte las 5 reglas clave que salvan tu sueldo este mes, no teorías abstractas sobre finanzas personales, sino principios concretos, simples y aplicables desde hoy mismo que cambian la forma en que tu dinero fluye a través de tu vida cotidiana y que con el tiempo transforman el patrón de llegar a cero cada mes en el patrón de llegar al siguiente mes con algo construido, algo ahorrado y algo invertido que el mes anterior no existía. Parte 1. La regla del preahorro obligatorio antes de cualquier consumo. La regla del preahorro consiste en darle la vuelta por completo a la fórmula tradicional que la mayoría de las personas en América Latina utiliza para gestionar sus ingresos mensuales. La mayoría de la gente espera a que llegue el fin de mes para ver qué dinero sobró después de pagar la renta, los servicios, la comida y los gustos personales para recién ahí intentar ahorrar algo. El problema es que en economías con alta tentación de consumo y una inflación constante como la nuestra, lo más probable es que nunca sobre nada. El preahorro rompe este ciclo vicioso al establecer que el primer pago que debes realizar al recibir tu sueldo es hacia ti mismo, separando un porcentaje fijo de al menos el 10% antes de que cualquier otra obligación toque tu cuenta bancaria. Para aplicar esto de manera efectiva en el contexto latinoamericano, es fundamental automatizar el proceso si tu banco local te lo permite a través de transferencias automáticas a una cuenta secundaria o un fondo de inversión de bajo riesgo. Si eres un principiante, puedes empezar con un monto pequeño que no comprometa tu supervivencia, pero la clave está en la disciplina de no tocar ese dinero bajo ninguna circunstancia. Para los usuarios de nivel intermedio o avanzado, el preahorro no se queda solo en una cuenta de ahorros, sino que se desplaza inmediatamente hacia instrumentos que generen rendimientos para evitar que la moneda local pierda su valor. Al separar este dinero desde el primer segundo en que cae tu nómina, estás ajustando tu nivel de vida a un 90% de tus ingresos reales, lo que te obliga a ser más eficiente con el resto del capital disponible. Entender la psicología detrás de esta regla es vital para que no sientas que te estás privando de algo, sino que estás comprando tu libertad futura. En países donde la seguridad social o los sistemas de pensiones suelen ser inciertos, el preahorro se convierte en tu propio fondo de emergencia y en la base para cualquier inversión posterior. Si esperas a tener ganas de ahorrar o a que las circunstancias sean perfectas, nunca lo harás porque siempre surgirá un imprevisto o una oferta comercial que parezca irresistible. Al retirar el dinero de tu vista de forma inmediata, eliminas la fatiga de decisión y reduces la posibilidad de gastar por impulso, ya que tu cerebro asume que ese dinero simplemente no existe para el gasto corriente del mes. La implementación práctica de esta regla requiere que analices tus ingresos netos y definas una cifra realista que puedas sostener a largo plazo. No sirve de nada preahorrar la mitad de tu sueldo este mes si al siguiente vas a tener que pedir un préstamo para pagar la luz o el internet. Lo ideal es comenzar de forma conservadora e ir incrementando un 1% cada trimestre hasta que logres un equilibrio saludable. Recuerda que en América Latina el costo de vida puede fluctuar rápidamente, por lo que tener este hábito consolidado te dará un colchón de seguridad que la mayoría de las personas a tu alrededor no tiene,
permitiéndote reaccionar con calma ante cualquier crisis económica o pérdida de ingresos inesperada sin tener que recurrir al endeudamiento con tarjetas de crédito con tasas de interés altísimas. Parte 2. Blindaje contra la inflación mediante la dolarización o activos estables. En América Latina, la inflación no es solo un concepto económico en las noticias, sino una realidad que golpea el bolsillo cada vez que vas al supermercado o pagas los servicios básicos. Para salvar tu sueldo este mes es indispensable que entiendas que mantener todos tus ahorros en moneda local como pesos o soles es una estrategia de alto riesgo debido a la devaluación constante. El blindaje financiero consiste en convertir una parte de tus ingresos de forma inmediata en activos que mantengan su valor frente al tiempo, siendo el dólar estadounidense la opción más tradicional y accesible para la mayoría de los ciudadanos en nuestra región. No se trata de especular con el tipo de cambio para hacerte rico de la noche a la mañana, sino de proteger el poder de compra de las horas de trabajo que ya invertiste y que no quieres ver diluidas por las políticas monetarias de tu país. Para un nivel principiante, la forma más sencilla de comenzar es a través de la compra de dólares físicos o el uso de cuentas bancarias en moneda extranjera si tu legislación local lo permite, pero hoy en día contamos con herramientas digitales mucho más eficientes. Existen plataformas de criptoactivos estables o dólares digitales, conocidos como stablecoins, que mantienen la paridad 1 a 1 con el dólar y que te permiten refugiar tu capital sin las altas comisiones de las casas de cambio tradicionales. Si eres un usuario intermedio, puedes explorar las billeteras digitales que ofrecen rendimientos anuales en dólares, lo que no solo protege tu dinero de la inflación, sino que le otorga un crecimiento orgánico mientras está guardado. Lo importante es que este proceso de conversión ocurra tan pronto recibas tu pago, evitando dejar el dinero estancado en una cuenta corriente que pierde valor cada minuto. Para quienes buscan un nivel más avanzado, el blindaje puede ir más allá de la simple moneda y diversificarse en instrumentos que replican el comportamiento de economías más fuertes, como los fondos que siguen al índice S&P 500 o la compra de fracciones de acciones mediante plataformas reguladas accesibles desde Latinoamérica. Al invertir en estos activos, estás sacando tu capital del riesgo país y lo estás vinculando al crecimiento de las empresas más importantes del mundo, lo que genera una barrera de protección prácticamente impenetrable frente a las crisis locales. Es fundamental entender que en países con historias de hiperinflación o devaluaciones bruscas como Argentina o Venezuela, el ahorro en moneda nacional es técnicamente una pérdida garantizada, por lo que el blindaje mediante activos estables debe ser visto como una póliza de seguro obligatoria para tu estabilidad financiera. La clave de esta regla es la constancia y el acceso a la liquidez, ya que de nada sirve dolarizar todo tu sueldo si luego vas a necesitar cambiarlo a moneda local perdiendo en la brecha cambiaria para pagar tus gastos diarios. La estrategia inteligente consiste en calcular tus gastos fijos mensuales en moneda local y mantener solo lo estrictamente necesario para cubrir esos compromisos, mientras que todo excedente o fondo de reserva debe ser migrado inmediatamente a activos duros. Al aplicar este sistema de forma rigurosa, notarás que aunque los precios en tu país suban, tu reserva de valor se mantiene intacta o incluso se fortalece, permitiéndote navegar los ciclos económicos de la región con una tranquilidad que muy pocos logran alcanzar sin una educación financiera adecuada. Parte 3. El método de los sobres digitales para el control de gastos fijos. El método de los sobres es una técnica clásica que ha sido adaptada a la era moderna a través de la banca digital y las aplicaciones de finanzas para resolver uno de los mayores problemas en nuestra región, la falta de trazabilidad del dinero. En el pasado, nuestros abuelos separaban el efectivo en sobres de papel etiquetados como renta, comida o servicios para asegurarse de no gastar el dinero de los compromisos básicos en impulsos momentáneos. Hoy en día, con la digitalización de la economía en países como Chile, México o Colombia, podemos replicar esto utilizando las funciones de bolsillos o apartados que ofrecen la mayoría de las cuentas bancarias y neobancos. La regla es simple. En cuanto recibes tu sueldo y después de haber realizado tu preahorro, debes distribuir el saldo restante en estos compartimentos digitales destinados exclusivamente a tus gastos fijos obligatorios. Para un nivel principiante, esta herramienta es fundamental porque elimina la ilusión de riqueza que ocurre cuando ves un saldo alto en tu cuenta principal al inicio de la quincena. Al mover el dinero de la renta, la electricidad, el internet y el transporte a estos sobres digitales,
El saldo que queda visible en tu tarjeta de débito es lo que realmente tienes permitido gastar en el día a día. Esto evita que llegues a la última semana del mes, dándote cuenta de que gastaste en salidas o compras innecesarias el capital que estaba destinado al pago de tus servicios básicos. Es una forma de autogestión que utiliza la tecnología para poner barreras psicológicas al gasto emocional, algo muy necesario en entornos donde la publicidad y el acceso al crédito fácil suelen empujarnos al sobreendeudamiento. Los usuarios de nivel intermedio pueden llevar esta estrategia un paso más allá utilizando billeteras digitales que ofrecen rendimientos diarios sobre el saldo que tienes guardado en esos sobres. De esta manera, el dinero que ya tienes comprometido para pagar la tarjeta de crédito o el alquiler al final del mes no se queda estático perdiendo valor frente a la inflación, sino que genera una pequeña rentabilidad mientras llega el día del vencimiento. En economías con tasas de interés dinámicas, aprovechar estos instrumentos de liquidez inmediata permite que tus gastos fijos se paguen en una mínima parte con los mismos intereses que ellos generan. El secreto está en nunca mezclar el dinero de los sobres con el saldo operativo de tu tarjeta, manteniendo una disciplina férrea sobre el destino de cada peso. Para un perfil avanzado, el método de los sobres se integra con una planificación anual donde se incluyen provisiones para gastos que no ocurren todos los meses, como los impuestos vehiculares, las renovaciones de seguros o las matrículas escolares. Al separar una 12ª parte de estos compromisos cada mes en un sobre digital específico, evitas los sobresaltos financieros que suelen desestabilizar el presupuesto familiar en temporadas específicas del año. Esta metodología te permite tener una visión clara de tu flujo de caja real y te otorga la libertad de gastar el dinero sobrante con total tranquilidad, sabiendo que todas tus responsabilidades presentes y futuras ya están cubiertas y protegidas en sus respectivos compartimentos digitales dentro de tu ecosistema bancario. Parte 4. Identificación y eliminación radical de los gastos hormiga regionales. Los gastos hormiga en América Latina tienen una identidad propia que los hace especialmente peligrosos para nuestro sueldo porque suelen estar disfrazados de hábitos culturales profundamente arraigados en nuestro día a día. No se trata solamente del café de marca que se menciona en los libros de finanzas de otros países, sino de esas pequeñas compras diarias que hacemos en el kiosco de la esquina, las propinas excesivas por servicios informáticos o el consumo constante de bebidas embotelladas y snacks debido a las altas temperaturas de nuestras ciudades. Estos desembolsos, que parecen insignificantes porque representan montos bajos en nuestra moneda local, tienen un efecto acumulativo devastador que puede llegar a consumir hasta un 20% de tus ingresos mensuales sin que te des cuenta de a dónde se fue el dinero. Para una persona que está iniciando en el control de sus finanzas, el primer paso no es dejar de vivir, sino empezar a anotar cada salida de dinero por pequeña que sea, incluyendo las comisiones por retiro en cajeros automáticos de otros bancos o los cargos por servicios de entrega a domicilio que tanto han crecido en la región. El nivel principiante requiere una auditoría visual de una semana completa donde descubras cuántas veces al día pagas por conveniencia en lugar de planificación. Al identificar que ese refresco diario o ese paquete de galletas representa una suma importante al mes, puedes empezar a sustituirlos por alternativas preparadas en casa, lo que en el contexto latinoamericano supone un ahorro inmediato que se siente en la misma semana de haber tomado la decisión. En un nivel intermedio, la eliminación de estos gastos se traslada al mundo digital y a las suscripciones que se debitan automáticamente de nuestras tarjetas de débito o crédito. Muchas veces tenemos activos servicios de streaming, aplicaciones de juegos o seguros asociados a tarjetas que ni siquiera recordamos haber aceptado, y que en países con devaluación pueden incrementar su costo silenciosamente mes tras mes. La estrategia aquí es realizar una limpieza profunda de tus estados de cuenta y cancelar todo aquello que no aporte un valor real a tu crecimiento o a tu bienestar esencial. Al recuperar esos pequeños montos y redireccionarlos hacia tu fondo de preahorro que mencionamos anteriormente, estarás convirtiendo un gasto muerto en capital productivo que trabajará para tu futuro.
Para los usuarios avanzados, la lucha contra el gasto hormiga se convierte en una cuestión de optimización logística y aprovechamiento de las economías de escala. Esto implica realizar compras inteligentes al por mayor en mercados mayoristas para productos de larga duración, evitando así el sobreprecio de la tienda de conveniencia o la despensa del barrio para el consumo cotidiano. Además, significa entender el costo de oportunidad de cada moneda gastada, reconociendo que eliminar un gasto hormiga regional no es solo ahorrar un poco de cambio, sino evitar una fuga de capital que, de ser invertida correctamente, podría acelerar tu camino hacia la libertad financiera de forma significativa en una economía tan volátil como la nuestra. Parte 5. Inversión en educación financiera para la diversificación de ingresos. La última regla para salvar tu sueldo y proyectar tu crecimiento económico en América Latina es entender que tu capacidad de generar ingresos no puede depender únicamente de tu empleo actual o de una sola fuente de beneficios. Invertir en tu propia educación financiera es el activo más rentable que puedes adquirir, ya que te permite identificar oportunidades en mercados que otros ignoran por miedo o desconocimiento. En nuestra región, donde las reglas del juego cambian constantemente con nuevas normativas fiscales o crisis bancarias, estar actualizado sobre cómo funciona el interés compuesto, la gestión de riesgos y las nuevas plataformas de economía colaborativa es lo que separa a quienes solo sobreviven de quienes logran prosperar. No se trata de acumular títulos académicos, sino de adquirir conocimientos prácticos que puedas monetizar de inmediato para crear flujos de efectivo paralelos a tu salario principal. Para un nivel principiante, la educación financiera comienza con el consumo consciente de contenido gratuito de alta calidad, libros fundamentales de finanzas personales y el aprendizaje sobre el uso correcto de los instrumentos básicos que ya tienes a tu disposición, como el crédito bancario. En lugar de utilizar las tarjetas para comprar bienes de consumo que se deprecian, un usuario educado aprende a utilizar el apalancamiento para financiar pequeños proyectos o para aprovechar descuentos por pago anticipado en insumos necesarios para su actividad profesional. Entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala es la primera gran lección que permite dejar de regalarle dinero en intereses a las instituciones financieras y empezar a retener más capital en tu bolsillo cada mes. En un nivel intermedio, la diversificación de ingresos se vuelve una realidad tangible a través del desarrollo de habilidades digitales o técnicas que tienen demanda en mercados internacionales. Gracias a la globalización, hoy puedes estar en cualquier ciudad de Latinoamérica y prestar servicios de consultoría, diseño, redacción o programación para empresas en Europa o Estados Unidos, cobrando en monedas más fuertes que la local. Invertir en aprender estas habilidades o en herramientas que mejoren tu productividad es una forma directa de blindar tu economía doméstica. La educación en este punto también incluye aprender sobre la bolsa de valores o el mercado de bienes raíces local, permitiéndote que tus ahorros preahorrados empiecen a generar dividendos que, con el tiempo, podrían cubrir una parte importante de tus gastos mensuales. Para el nivel avanzado, la educación financiera se enfoca en la creación de sistemas y en la optimización de la estructura legal y fiscal de tus ingresos. Esto implica conocer las leyes de tu país para pagar solo los impuestos que corresponden legalmente y buscar incentivos para la inversión en sectores estratégicos. Al diversificar tus ingresos en diferentes industrias y monedas, logras que tu sueldo sea solo una pieza más de un rompecabezas financiero mucho más grande y resistente. La regla final es que nunca dejes de aprender, porque en un entorno tan dinámico como el nuestro, la información es la única herramienta que no se devalúa y que te permite transformar un sueldo promedio en un patrimonio sólido y duradero para ti y tu familia. Administrar el dinero en nuestra región es un desafío constante que requiere mucho más que buena voluntad debido a la volatilidad de nuestras monedas locales y la presión de la inflación que enfrentamos en países como México, Argentina o Colombia. En este video vamos a profundizar en 5 reglas de oro que han sido diseñadas específicamente para blindar tu capacidad adquisitiva y asegurar que cada unidad de tu moneda trabaje para ti y no desaparezca en el sistema financiero tradicional o en gastos innecesarios que podrías evitar hoy mismo. Aprenderás a identificar las fugas de capital que suelen pasar desapercibidas en nuestro día a día y cómo establecer un sistema de prioridades que se adapte a la realidad económica de América Latina, permitiéndote llegar a fin de mes con un excedente real que puedas destinar al crecimiento de tu patrimonio a largo plazo. La meta de hoy es que logres una transformación profunda en tu mentalidad financiera
pasando de la simple supervivencia al control absoluto de tus recursos mediante estrategias que funcionan tanto para quienes están empezando desde cero como para aquellos que ya tienen una base de ahorro, pero ven cómo su poder de compra se erosiona día tras día. Vamos a desglosar tácticas accionables que consideran la informalidad laboral, las tasas de interés de nuestros bancos locales y las herramientas digitales que hoy nos permiten proteger nuestros ingresos de forma eficiente y segura. Al terminar de ver este contenido, tendrás la claridad necesaria para aplicar un filtro riguroso a tus decisiones financieras mensuales, logrando así que tu sueldo se convierta en la semilla de tu libertad económica y no solo en un recurso transitorio para pagar deudas y compromisos básicos. Para finalizar con este video, es fundamental recordar que aplicar estas 5 reglas no es un evento de una sola vez, sino un compromiso constante con tu futuro y el de tu familia en un entorno económico que siempre nos pone a prueba. Hemos recorrido desde la importancia de pagarte a ti mismo primero hasta la necesidad de blindar tus ahorros en activos estables y educarte para diversificar tus ingresos, herramientas que juntas forman un escudo sólido contra la incertidumbre financiera. Al tomar acción sobre estos puntos, dejas de ser un espectador de la crisis para convertirte en el arquitecto de tu propia estabilidad, aprovechando las oportunidades que surgen incluso en los momentos más complejos de nuestras economías latinoamericanas para construir un bienestar que sea sostenible en el tiempo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal Espíritu Financiero para que no te pierdas ninguna de nuestras estrategias semanales diseñadas para potenciar tus finanzas y ayudarte a alcanzar tus metas económicas con consejos prácticos y reales. Nos encantaría saber cuál de estas reglas vas a empezar a implementar hoy mismo para salvar tu sueldo, así que por favor deja un comentario debajo con la frase "Mi sueldo es mi capital" para demostrar que estás comprometido con tu crecimiento. Tu participación no solo nos ayuda a llegar a más personas que necesitan esta información, sino que también nos permite crear un espacio de aprendizaje conjunto donde todos podamos compartir experiencias y soluciones para prosperar en nuestra región a pesar de cualquier adversidad.